Televisa presenta. México nació a su vida independiente como una nación católica e intolerante a otros cultos. Para los conservadores, abrirlo a la libertad de creencia significaba romper su unidad y arriesgar la nacionalidad, que encerraba un fuerte componente religioso. Frente a este sentir, los liberales invocaban la libertad personal de creer de maneras distintas, incluso de no creer, sin que interviniera en ello ninguna autoridad. El diálogo fue imposible. La discordia por la libertad de creencias desgarró la vida de México en una pugna que tomó décadas en resolverse. Y el país tardaría muchos años más en encontrar el camino de la verdadera tolerancia y la reconciliación. Pero la conquista de aquella libertad nos permitió disponer del espacio laico en que hoy se desarrolla nuestra vida pública. La libertad de creer hizo de México un país más abierto. Con todo, la tentación de mezclar el poder político con la religión persiste aún en nuestros días. En el siglo XXI, la libertad de credo es uno de los valores en que se cimienta la convivencia de las sociedades modernas. Con diversos matices, la vida pública de los países libres y democráticos se desenvuelve independiente de la esfera religiosa. En México, desde mediados del siglo XIX, el Estado se desvinculó de la Iglesia Católica y se asumió ajeno a toda confesión. Esta separación pretendió ser pacífica, pero se tornó violenta por la resistencia del clero y de los conservadores frente a la amenaza de que la Iglesia perdiera los privilegios que había disfrutado desde la conquista. El Señor esté con usted. En España y sus reinos, el poder político y el poder religioso se hallaban entrelazados. El rey era protector de la fe e intervenía en la vida de la Iglesia. La Iglesia respaldaba la legitimidad del soberano y disfrutaba de prerrogativas que le permitían acumular grandes riquezas. El Imperio Español era una monarquía católica, resuelta, como principio de Estado, a evitar cualquier división religiosa entre sus súbditos. Uno de los instrumentos para mantener esa unidad fue la Inquisición, encargada de vigilar la pureza de la fe. Entre los casos inquisitoriales más famosos en Nueva España está el de la familia Carvajal, que participó en la colonización de Nuevo León. Los Carvajal eran cristianos nuevos, es decir, tenían su origen en judíos conversos, pero en secreto mantenían su antigua religión. Descubiertos en 1590, se les sometió a tortura y fueron condenados a morir en la hoguera, el 8 de diciembre de 1596. A mediados del siglo XVIII, los filósofos ilustrados concibieron la tolerancia religiosa como la piedra fundamental en que debía descansar la sociedad. Las primeras expresiones legales de este precepto aparecieron en la Constitución de Estados Unidos de 1787 y en la Francia revolucionaria, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Bajo su amparo, diversos caudillos de la Revolución Francesa se proclamaron deístas, panteístas o ateos, incluso seguidores de una nueva religión civil que daba culto a la diosa razón. En las católicas España y Nueva España, estas ideas causaron gran impresión. Desde aquel momento, toda influencia francesa fue vista como sospechosa de irreligiosidad. Nuestra tierra americana.
Con la invasión del emperador francés Napoleón a España en 1808 y con el cautiverio del rey Fernando VII, el imperio español entró en crisis. Esto llevó a reafirmar los lazos políticos de la monarquía borbónica y a defender el principio de supremacía del catolicismo. Así, los primeros caudillos de la independencia insistieron en que los virreyes españoles pretendían entregar la Nueva España a los franceses, enemigos del rey y de Dios. Por conservarle a nuestro rey estos preciosos dominios y el evitar que por ellos fueran entregados a una nación abominable, hemos levantado la bandera de la salvación de la patria. La Constitución de Cádiz, promulgada en 1812, asentó que la religión de la nación española sería perpetuamente la católica, prohibiendo el ejercicio de cualquier otra. Esta tradición jurídica sería retomada en la Constitución de Apatzingán y en el Plan de Iguala, que unió a las fuerzas insurgentes de Guerrero con las realistas de Iturbide en 1821. El principio de intolerancia religiosa siguió vigente después de la independencia, pues se consideraba necesario para mantener la unidad nacional. La legitimidad del poder se relacionaba entonces con el reconocimiento de la Iglesia más que con el voto. Por otra parte, para la mayoría de la sociedad, la libertad de creencias no tenía sentido. Bajo su concepción, el catolicismo era la única religión válida, y la existencia de protestantes o de incrédulos comprometería el alma de los mexicanos. En efecto, la presencia de los primeros protestantes resultó conflictiva. Ni siquiera se les podía sepultar en los panteones, destinados únicamente a los católicos. La esperanza de aquella tierra tomando de ella. Cierta tarde de 1837, el joven estudiante Ignacio Ramírez, quien años después se distinguiría por sostener las posiciones más radicales en el Partido Liberal, leyó ante sus asombrados compañeros de la Academia Literaria de Letrán un ensayo que afirmaba: "No hay Dios. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos". Esta declaración atea sobrepasaba las cada vez más frecuentes discusiones sobre la tolerancia de cultos, que prácticamente se referían solo al cristianismo protestante. Para horror de muchos, Ramírez reclamaba para sí la libertad de no creer en un ser supremo. Al mediar el siglo XIX, la discusión sobre la libertad de creencias alcanzó su plenitud. Los argumentos que la atacaban o defendían ocupaban las páginas de periódicos como El Monitor Republicano, revistas como El Observador Católico, folletos y las cartas pastorales de los obispos. Con el triunfo liberal sobre el último gobierno de Antonio López de Santa Anna, los debates llegaron también al Congreso Constituyente de 1856. En una de las curules estaba Ignacio Ramírez, que casi 20 años antes había escandalizado por su ateísmo. Lejos de justificar como libre pensador sus razones para apoyar la libertad religiosa, la proclamó como un principio evangélico. El más radical de los liberales señaló que el pueblo no se oponía a la libertad religiosa porque sabía que Cristo había sido tolerante. El periodista Francisco Zarco se pronunció por el realismo práctico. Si el propio Papa permitía en los estados pontificios otros cultos, era porque no había en ello un ataque a la religión. Los moderados cuestionaron la oportunidad y la necesidad de proclamar en aquel momento tal libertad. Mariano Arizcorreta la juzgaba dañina para una sociedad llena de heridas y aconsejaba esperar a que el número de practicantes de otras religiones lo exigiera. Las preocupaciones del diputado Marcelino Castañeda eran mayores. La tolerancia desquiciaría a la sociedad, provocaría dificultades en el gobierno, divisiones en las familias, angustias en los padres, desvío y libertinaje en los hijos.
A pesar de la fuerza de los debates sobre la tolerancia en el Congreso, la nueva Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1857, fue particularmente sobria en su definición. Los diputados optaron por una libertad religiosa tácita, omitiendo la vieja disposición que establecía la religión católica como la única de la nación y del Estado. La tolerancia se estableció así legalmente en el país. Mas, como había temido Melchor Ocampo en 1850, muy pronto la reprobación en las doctrinas se transformó en odio a las personas. La Iglesia condenó a la Constitución por considerarla contraria a sus dogmas y amenazó con la excomunión a quien jurara obedecerla. El general conservador Félix Zuloaga proclamó entonces el Plan de Tacubaya. Convencido de que era imposible gobernar con la Constitución, el presidente Ignacio Comonfort se adhirió a la rebelión, lo que significaba un autogolpe de Estado. Aquella situación fue el inicio de un sangriento conflicto entre liberales y conservadores. La Guerra de Reforma. Para los conservadores fue una guerra religiosa. Se trataba de defender la institución eclesiástica perseguida y el credo católico. Para los liberales, en cambio, se trataba de una guerra política que buscaba construir el espacio público desde una perspectiva laica. Católicos, la mayor parte de ellos, buscaban dividir la esfera civil de la religiosa. Al calor de la guerra, el presidente Benito Juárez promulgó las leyes de reforma, cuyo objetivo fue debilitar a la Iglesia. Entre otras medidas, se reconoció expresamente la independencia entre el Estado y las creencias religiosas en la Ley de Libertad de Cultos de 1860. México había decretado la libertad de creencias. Con todo, esta idea tardaría en asentarse entre la población y algunas de sus autoridades. Un ejemplo es el incidente del Domingo de Ramos de 1870. Cuando las celebraciones de una comunidad evangélica indígena en Chalco fueron interrumpidas por el cura Villagelín, quien consiguió que la autoridad civil encarcelara a 40 de ellos. En su defensa se alzó la voz del escritor liberal Ignacio Manuel Altamirano, entonces en el apogeo de su fama, y por sus gestiones recuperaron su libertad. Bajo el gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, la Ley de Libertad de Cultos, como el resto de las leyes de reforma, se incorporó a la Constitución. En adelante, la Ley Suprema señalaría que el Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna. Lerdo fue estricto al hacer cumplir las leyes que limitaban a la Iglesia Católica. Tras el rumor de que se planeaba un golpe de Estado, la policía detuvo a los jesuitas, que habían regresado a México, y a los religiosos extranjeros el 20 de mayo de 1873. Poco después, el Congreso decretó la expulsión de las Hermanas de la Caridad, que gozaban de gran estimación incluso entre los liberales. También bajo el gobierno de Lerdo, el culto y las expresiones religiosas quedaron limitados al interior de los templos. Para la población, acostumbrada a medir las horas por los toques de campanas de las iglesias y a seguir el transcurrir del año por las procesiones de las festividades religiosas, aquella orden significó una completa perturbación de la cotidianidad. Estas medidas llevaron a un desbordamiento popular. En Michoacán se levantaron en armas los llamados religioneros, guerrillas campesinas que, sin un plan claro ni jefes conocidos, se enfrentaron al ejército al grito de ¡Viva la religión y muera el gobierno! El movimiento tuvo fuerza en gran parte del occidente del país, y su empuje contribuyó a la derrota de Lerdo frente a Porfirio Díaz, sublevado con el Plan de Tuxtepec en 1876. Con Díaz en el poder,
Las leyes anticlericales se aplicaron con escaso rigor. La conciliación del presidente Díaz con la Iglesia llegó al grado de que, al finalizar el siglo, el clero católico pedía a sus fieles obedecer a las autoridades civiles. Al mismo tiempo, Díaz mantuvo una política de puertas abiertas para los inmigrantes de cualquier religión. Como consecuencia de las leyes de reforma, en el último tercio del siglo XIX, las comunidades religiosas no católicas se fueron haciendo más visibles y comenzaron a aumentar sus fieles, tanto inmigrantes como nacionales. A partir de 1860, pero principalmente en el Porfiriato, estas comunidades edificaron decenas de nuevos templos en las principales ciudades del país. Entre los credos evangélicos, el metodismo tuvo un gran ascenso en las clases obreras y medias en urbes como Puebla, la Ciudad de México, Tlaxcala, Toluca y en centros fabriles como Orizaba, Aguascalientes, Chihuahua y Monterrey. Palabra de nuestro Dios. Un número importante de migrantes cristianos de Siria, Líbano y Palestina llegó al país desde 1870. Huían de la crisis económica y de la persecución que el Imperio Otomano, que dominaba esa región, ejercía sobre sus comunidades por motivos religiosos. Entre ellos estaban los maronitas, procedentes principalmente de Líbano, a los que el Arzobispado de México cedió la iglesia de Valvanera en 1922. Provenientes también de Medio Oriente, grupos de judíos sefarditas de las ciudades de Alepo y Damasco viajaron a México durante la segunda mitad del siglo XIX, huyendo igualmente de la persecución otomana. La primera institución judía registrada formalmente fue la Alianza Monte Sinaí, en 1912, que construyó la primera sinagoga formal de la Ciudad de México y el primer cementerio judío en 1914. México se volvió un puerto de abrigo a los perseguidos de otras tierras sin distinción de credo o nacionalidad. Estas comunidades dieron una imagen de pluralidad religiosa a las grandes ciudades, especialmente en los barrios comerciales como el de la Merced, donde residían católicos españoles y mexicanos, protestantes, maronitas, cristianos armenios y judíos. El pueblo generalmente veía esta apertura en paz, pero con cierta desconfianza, pues la convivencia no había terminado con la xenofobia y los prejuicios religiosos. Años más tarde, sin embargo, ocurrieron manifestaciones violentas de antisemitismo. Grupos paramilitares de la Alianza Revolucionaria Mexicanista, los llamados Camisas Doradas, destrozaron en 1936 los comercios judíos de la Merced. De manera paralela a esta diversificación, en la segunda mitad del siglo XIX proliferaron cultos y espiritualidades de reciente fundación llegados de Europa y Estados Unidos, como el espiritismo y la teosofía. Siguiendo precisamente lo que consideraba el llamado de los espíritus, un rico coahuilense empeñaría su futuro y su fortuna para enfrentar la dictadura del presidente Porfirio Díaz, cuando alcanzaba ya 3 décadas en el poder. El catolicismo dejó de ser la religión de Estado, pero continuó siendo mayoritario, y bajo la paz porfiriana vivió un renacimiento con nuevas diócesis, templos y una cantidad creciente de sacerdotes. Sobre todo, la Iglesia regresó con ímpetu al campo. Bajo la guía de la encíclica Rerum Novarum, primera carta papal que abordó temas laborales y obreros, los católicos hallaron un campo de acción con el llamado catolicismo social. Como mediador entre patrones y obreros, este movimiento buscaba soluciones a las demandas de los trabajadores con obras sociales, entre ellas la educación y la vivienda. El catolicismo social se sumó a las críticas al porfirismo en su etapa final y saltó a la arena política con la fundación del Partido Católico Nacional en mayo de 1911. En las elecciones de ese año,
el Partido Católico postuló a Madero como opositor. Sin embargo, sus diputados terminaron por distanciarse del gobierno maderista y 2 años después colaboraron con el traidor Victoriano Huerta, asesino de Madero. Este lamentable papel contribuyó al anticlericalismo de los revolucionarios que en el norte se sublevaron para combatir a Huerta. Villistas y carrancistas se hicieron célebres por sus actos antirreligiosos y anticatólicos: expulsión de sacerdotes, prohibición de la confesión, fusilamiento simbólico de imágenes y profanación de templos. El anticlericalismo no era un sentimiento nuevo, pero el caos revolucionario fue terreno propicio para que se mostrara con violencia. Las discusiones del Congreso Constituyente tuvieron también un talante persecutorio respecto del catolicismo y la religiosidad. Al debatirse el artículo 24, se propuso limitar el número de sacerdotes e incluso obligarlos a casarse. Aunque tales propuestas fueron desechadas, la nueva Constitución resultó más radical que su predecesora, pues buscaba un mayor control del Estado sobre las instituciones religiosas, desconocía su personalidad jurídica y negaba a sus ministros derechos como la ciudadanía y el voto. En la década de 1920, el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado subió de tono. En 1926, se promulgó la llamada Ley Calles, que restringía el número de sacerdotes, les imponía una licencia para ejercer su ministerio, prohibía la enseñanza de la religión en escuelas particulares y suprimía la libertad de prensa en materia religiosa. La jerarquía católica, afirmando que bajo esa ley no existían condiciones para su labor, suspendió el culto y cerró los templos. La Liga Defensora de la Libertad Religiosa y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, movimientos civiles ligados a la Iglesia, organizaron un boicot económico que consistía en no pagar impuestos, disminuir los consumos al mínimo y evitar transacciones con quienes apoyaban al régimen. Se trataba de un movimiento en defensa de la libertad de cultos y en contra de la imposición de los criterios del Estado sobre la conciencia moral de los ciudadanos. Pero la respuesta más contundente contra el anticlericalismo radical vino del campo. Espontáneamente, comenzaron a sublevarse en el occidente y en el Bajío pequeñas guerrillas campesinas, los llamados cristeros. La Liga procuró organizar aquel levantamiento, y aunque los obispos se limitaron a darle apoyo moral, decenas de sacerdotes decidieron acompañarlos, ya como capellanes o incluso como combatientes. A lo largo de 3 años, de 1926 a 1929, el pueblo católico se movilizó violentamente sobre la base de la autodefensa. Hubo decenas de miles de muertos. Se estima que 250,000 de mexicanos emigró hacia Estados Unidos u otras regiones dentro de México. Cientos de sacerdotes murieron fusilados. En la capital, el jesuita Miguel Agustín Pro fue condenado a muerte en 1927 por un intento de asesinato al candidato presidencial Álvaro Obregón, en el que no participó. 8 meses después, José de León Toral, simpatizante cristero, asesinó efectivamente a Obregón durante un banquete en San Ángel. Por su parte, los cristeros fueron implacables con los funcionarios del gobierno, a quienes también pasaban por las armas. En 1929, el presidente interino Emilio Portes Gil comenzó las negociaciones para terminar con el conflicto. En junio, se reunió con los obispos Pascual Díaz y Barreto y Leopoldo Ruiz y Flores para acordar las condiciones en que se reanudarían los cultos: la amnistía de los cristeros, la devolución de los edificios incautados y el compromiso de no aplicar la Ley Calles. No se trataba de una solución definitiva. Durante las siguientes 6 décadas, las leyes anticlericales permanecieron vigentes, pero el Estado posrevolucionario abandonó la intención de hacerlas cumplir.
En las décadas de 1920 y 1930, la intolerancia oficial en contra de los católicos se trasladó a los gobiernos estatales, entre otros los de Sonora, Veracruz y Yucatán. Sin embargo, la embestida antirreligiosa tuvo un alcance mucho mayor y durante más tiempo en Tabasco, bajo el gobierno y cacicazgo de Tomás Garrido Canabal. Entre 1919 y 1934, Garrido Canabal impulsó una utopía socialista en esa entidad. Su modelo se basaba en el trabajo comunitario, el cooperativismo, la creación de ligas agrarias, un ambicioso plan de alfabetización y el establecimiento de la escuela racionalista. Garrido veía en la religión la causa del atraso estatal y uno de sus enemigos por derrotar. Para combatir la religión, emprendió una agresiva acción desfanatizadora. Limitó a 6 el número de sacerdotes en el estado, expulsó al obispo Díaz y Barreto, clausuró las escuelas particulares, incautó la catedral de Villahermosa, estableció como requisito para ser sacerdote el estar casado, confiscó la mayor parte de los templos para convertirlos en escuelas, destruyó altares e imágenes, incluso en casas particulares, persiguió y asesinó a feligreses. Cambió la toponimia de Tabasco para eliminar los nombres de santos y creó el grupo paramilitar de los Camisas Rojas, inspirado en los Camisas Pardas de la Italia fascista. En una visita a Tabasco, en 1934, Lázaro Cárdenas lo llamó el Laboratorio de la Revolución. Meses después, nombró a Garrido Canabal secretario de Agricultura, y este se hizo acompañar a la Ciudad de México por un contingente de Camisas Rojas. El 30 de diciembre de ese año, este grupo atacó a los fieles católicos que salían de misa en Coyoacán, provocando muertos y heridos. Cárdenas apartó a Garrido de su cargo medio año después y lo nombró embajador en Costa Rica, con lo que perdió su poder en Tabasco. En los años que siguieron a los arreglos que pusieron fin a la cristiada en 1929, la Iglesia adoptó un tono menos crítico con el régimen y este respondió evitando aplicar las leyes anticlericales. Si bien los católicos mantuvieron su combatividad en temas específicos, como el de la educación socialista durante el cardenismo, y el Estado amagó ocasionalmente con medidas persecutorias, como una nueva limitación en el número de sacerdotes en el Distrito Federal en 1932, es posible advertir un propósito de concordia que se mantendría por décadas. El momento que marcó la reconciliación entre el poder político y religioso fue la expropiación petrolera en 1938, decretada por Cárdenas. El arzobispo de México, Luis María Martínez, animó públicamente a los fieles católicos a apoyar esta medida. Con la llegada al poder del presidente Ávila Camacho, quien se declaró creyente, se consolidó un modus vivendi, es decir, un acuerdo de coexistencia pacífica. El modus vivendi entre la Iglesia Católica y el Estado no resolvía tampoco el fondo del conflicto y conducía a una cotidiana simulación. Este es el sacramento de nuestra fe. Durante los siguientes 50 años, aunque los presidentes se mantuvieron apartados de la Iglesia, las violaciones a las leyes anticlericales se pasaban por alto o se castigaban con multas de poca monta. Sin embargo, al clero se le prohibía votar, emitir sus opiniones sobre política e inclusive salir a la calle vestidos como religiosos, situación que violaba abiertamente los derechos humanos. En el punto más alto de aquel disimulo, el presidente José López Portillo invitó al Papa Juan Pablo II a la residencia presidencial de Los Pinos, donde ofició una misa privada para su madre durante su visita pastoral a México en 1979. Como se le advirtiera que aquel acto podía ser una violación a la ley, el presidente respondió que, de ser el caso, él pagaría la multa de su bolsillo.
La relación del Estado mexicano con las iglesias necesitaba un nuevo marco legal. Este llegó bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien decidió desterrar el anticlericalismo heredado de la Reforma y la Revolución. El 21 de septiembre de 1992, México y la Santa Sede establecieron relaciones diplomáticas. Ese mismo año, las reformas en materia religiosa del artículo 130 constitucional significaron una normalización que otorgó derecho de voto a los religiosos y reconoció la personalidad jurídica de una nueva figura legal, las asociaciones religiosas. En 1992, el Estado mexicano reconoció la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas, su igualdad ante la ley y el derecho de sus fieles a profesar su fe. Hoy en día, más de 9.500 de estas asociaciones, pertenecientes a 36 credos distintos, están registradas ante la Secretaría de Gobernación. Frente al 99.1% de los mexicanos que se consideraban católicos en 1900, el Censo de Población y Vivienda de 2010 mostró que esa proporción había descendido al 82.7%, mientras que 9.8% de los mexicanos pertenecía a iglesias protestantes, evangélicas y bíblicas, y un 4.7% expresó no tener ninguna religión. En algunos estados, como Chiapas y Tabasco, la proporción de católicos es marcadamente menor, con 58 y 65% de sus habitantes, respectivamente. Aunque la diversidad religiosa hace de la convivencia de diferentes religiones una experiencia cotidiana en nuestro país, en ciertos ámbitos está lejos de experimentarse en armonía. La conversión al protestantismo en algunas comunidades indígenas y campesinas acarrea la persecución o la expulsión, bajo los argumentos de rompimiento con la comunidad al profesar otra creencia, desapego a los usos y costumbres o falta de contribución a las fiestas tradicionales. Estas acciones violan la libertad de creencias, entre otros derechos básicos consagrados en la Constitución. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 1 de cada 4 personas no católicas ha sentido que sus derechos no han sido respetados por sus creencias religiosas, mientras que 1 de cada 3 asegura haber sido discriminada por motivos religiosos. ¿Qué siente Joshua cuando tú le estás diciendo? Algunos actos discriminatorios son tan sutiles que requieren prudencia en su atención. Año con año, por ejemplo, algunos maestros obligan a los niños de ciertas creencias evangélicas a participar en la instalación del tradicional altar de muertos, lo que contraviene sus costumbres. Aunque se ha minimizado la importancia de casos como este, se trata de verdaderas expresiones de intolerancia que pueden generar daño en la moral de los estudiantes señalados por no participar en esas actividades. La situación se complica en los casos en que los escolares se rehúsan, por motivos religiosos, a rendir homenaje a los símbolos patrios, como establece la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Estos casos merecieron la atención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que determinó en 2003 como violatoria del derecho a la educación y la libertad de creencia toda sanción a los alumnos aplicada por dicha razón. La convivencia de diversas religiones en México abarca prácticamente 2 siglos. Hace 160 años, dicha convivencia adquirió rango legal frente al Estado, al amparo de la libertad de creencias establecida entonces y defendida en varios momentos de nuestra historia. Los mexicanos de hoy podemos profesar cualquier religión o no tenerla, sin que ninguna autoridad pueda intervenir en ello. Todo mexicano tiene, además,
el derecho a que la vida pública de la nación se desarrolle sin apego o fidelidad a religión alguna, con respeto a todas ellas, proporcionando así un espacio neutro de convivencia. Y 0 abstenciones. ¿Es cuánto, presidente? Este espacio es la mejor expresión de un auténtico Estado laico, en el que las funciones de gobierno se ejercen de manera independiente a toda creencia u organización religiosa, y donde el credo personal de autoridades y funcionarios no influye en las políticas públicas. En este espacio público neutro, ningún servicio, derecho o atención vinculados al Estado se sujeta ni condiciona a creencia alguna. El espacio público laico debe subsistir a pesar de los cambios de gobierno, pues forma parte de las condiciones mínimas de la vida democrática y su existencia no es negociable. Su pérdida o degradación pueden llegar a convertir a un ciudadano que no pertenece a la corriente religiosa mayoritaria en un ciudadano de segunda clase. Por otra parte, como ocurre con todas las libertades, la de creencias tiene también sus límites. El amparo de la libertad religiosa no puede ser invocado cuando las creencias contradicen los fundamentos de una sociedad moderna, tales como la democracia, el antirracismo, la igualdad entre hombres y mujeres o la acción de la salud pública. En años recientes, el resurgimiento de movimientos políticos conservadores en México y otros países se ha ligado con el crecimiento de ciertas ramas del cristianismo pentecostal y evangélico en zonas marginadas, al igual que con el aumento de fieles de los movimientos de corte carismático entre las clases medias y altas de las grandes ciudades. A esta ultraderecha la caracteriza el esfuerzo por imponer en la vida pública una agenda basada en sus creencias religiosas. Los movimientos conservadores han sido particularmente activos respecto a los derechos sexuales y reproductivos, que en el espacio público laico han alcanzado aceptación y legalidad. Apoyados en su credo, pretenden obligar a los demás ciudadanos a rechazar cualquier forma de unión sexual o familiar no tradicional. La educación sexual en las escuelas, los temas de género, los anticonceptivos y la interrupción legal del embarazo. La aparición de un populismo religioso es también un problema común a varios países de Europa y América. Desde finales del siglo XX, el populismo fue adoptando posturas religiosas en su búsqueda y ejercicio del poder, lo que representa la anulación del espacio público laico. Es notable el caso de Hugo Chávez en Venezuela, que construyó una suerte de teología moral y religiosa alrededor de su figura. Comparándose con Jesucristo, el chavismo resultaba una nueva dimensión del Evangelio, una promesa de redención a los pobres. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. En México, la presencia de conceptos religiosos en la comunicación política ha venido creciendo en los últimos años, impulsada desde formaciones políticas distintas, incluso opuestas. En general, se trata de un discurso moralizante basado en el cristianismo, al que se acude para definir lo supuestamente bueno y malo, para separar a los llamados justos de los malvados, en una valoración que no se corresponde en modo alguno con nuestras leyes. La insistencia en incorporar elementos religiosos en el ámbito civil es motivo de alarma, pues implica una confusión entre ambas esferas en perjuicio del Estado laico. Estas expresiones ofenden a otros credos o a quienes no siguen ninguna religión, provocan divisiones y avalan a los grupos que se sienten representados por ellas, lo que los ubica en una situación de privilegio. El respaldo a una creencia desde las posiciones de poder público pareciera querer indicar que algunos ciudadanos son más mexicanos que quienes sostienen una fe distinta. Por otra parte, el uso de la religión para respaldar acciones políticas les confiere ante el público una base de trascendencia espiritual, que en nuestros tiempos resulta inadmisible. Implica revivir la idea del gobernante investido por la divinidad,
un concepto que ha sido desterrado de nuestra vida pública desde hace siglos. El apego a la laicidad del Estado y de la vida pública ha permitido que los mexicanos de cualquier creencia dispongan de un espacio común básico, sin distinciones, discriminaciones ni privilegios que provengan de la esfera religiosa. Gloria por siempre a Cristo. Amén. Más allá de la libertad de creer que reconoce a sus ciudadanos, el Estado tiene la obligación de mantenerse apartado de toda doctrina religiosa y toda política que tenga como fundamento la religión. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Nunca han faltado a las personas, por desgracia, razones para odiarse unas a otras. Y en el ámbito de las creencias, este odio ha sido especialmente atroz. En México, el conflicto entre la Iglesia y el Estado parece ya superado. Pero las huellas de las guerras entre esos poderes subsisten en la conciencia nacional, como herederos de dos intolerancias, la clerical y la jacobina. Los fanatismos han tenido muchos rostros y quizá, en el fondo, son uno mismo, un nosotros que no tolera la existencia de los otros. Últimamente, el ascenso del populismo en Occidente, con la propensión de sus caudillos a vestir su discurso con un lenguaje religioso, representa en muchos países un nuevo desafío para la tolerancia frente a un poder que anula la pluralidad. Debemos recordar que el caudillismo religioso es incompatible con la democracia. El caudillismo condena, la democracia debate y llega a acuerdos.